Bienvenidos a interbolivia.com. Pastilla informativa. Bien. Muchas gracias, ministro. Gracias, ministro. Usted, ministro, recordará, al principio de su gestión era uno de los más entusiastas en estas modificaciones a la justicia. Es más, dentro de ese entusiasmo, ministro, planteaba incluso un referéndum, claro, habiendo detectado algo que creo que toda la población boliviana lo conoce a estas alturas. Nuestra justicia anda muy mal, pero ahí se frenó todo, ministro. ¿Qué pasó? Recuérdenos, por favor, un poquito. ¿Por qué no avanzó más? Carlos, en realidad el tema lo has planteado en términos claros. Lo que propone Carlos Mesa es lo que el ministro de Justicia propuso el año pasado cuando iniciamos la gestión, que es uno de los temas, uno de probablemente 30 temas importantes que debas encarar para una reforma judicial. La elección de los jueces, de los magistrados por voto popular. Hay la necesidad de ajustar ese mecanismo y al estar en la Constitución el debate se abre. Podemos hacerlo con un referéndum como se propuso, en mi caso, en el momento que se hicieran las elecciones subnacionales. Ahora Carlos Mesa habla de 90 días y es una de las posibilidades. La segunda es una asamblea constituyente y ese es el debate que estamos encarando en este momento y que todavía no ha sido cerrado entre los abogados constitucionalistas. Cambiar la manera de elegir a los jueces, a los magistrados, perdón, no jueces, a los magistrados y consejeros por voto popular, ¿requiere un referéndum y una reforma parcial o requiere más bien una asamblea constituyente y se trata de una reforma total? Ese es un elemento que se tiene que discutir y que se tiene que debatir. Lo que no me parece serio es que se plantee que en 90 días se pueda hacer todo ese proceso. Porque si eventualmente iniciáramos ese proceso, el primer paso que lo da la Asamblea debe ir a consulta al Tribunal Constitucional, tribunal que tendría que autolimitar su periodo, que es hasta el 2023, y dar curso a una reforma. Lo veo poco probable, por eso siempre he sostenido que las propuestas se deben planificar y analizar integralmente. No hay posibilidad de hacer renuncias obligatorias. Renuncias obligatorias son golpes de Estado y lo he planteado y lo he interpelado siempre al señor Mesa. Esos 90 días parten de una renuncia del fiscal general, una renuncia de todas las autoridades judiciales y que ésta sea obligatoria, o está pensando hacer un juicio exprés, un juicio relámpago y como ocurrió en el caso del Tribunal Electoral del 2019, y lo decía Cecilia Requena, en horas detener a todos los jueces, a todos los vocales, y por ley establecer su renuncia y elegir nuevas autoridades electorales. Creo que ese mecanismo está reñido con la Constitución. No se puede de ninguna manera limitar el periodo de las autoridades o obligarlos a renunciar. Esa es la primera consulta que debe dilucidarnos el señor Mesa, si está proponiendo el segundo golpe de Estado, esta vez al órgano judicial. Los otros dos elementos que él ha planteado como reforma, y permíteme referirme a ellos, están en este momento, uno de ellos en curso ya, se está abrogando el decreto supremo de amnistía y no es un trámite que necesite solo el concurso del presidente en un decreto presidencial, sino la autorización por parte de la Asamblea. Eso ya está en curso de trámite, eso está en funcionamiento. Pedirle al fiscal general y a los fiscales departamentales que renuncien en 90 días y se elija un nuevo fiscal, lo mismo. No me voy a referir al tema, lo ratifico. Lo mismo que las autoridades judiciales, no se los puede obligar a renunciar y este es el elemento fundamental de un proceso de reforma. Respeto a la Constitución, debido proceso. El informe del GIEI nos ha planteado una serie de retos, una serie de obligaciones que debemos cumplir y el presidente se lo ha señalado con claridad. Vamos a dar cumplimiento a todas las recomendaciones del GIEI y adicionalmente vamos a volver una razón de Estado la muerte de 38 bolivianos que necesitan una justicia que esté enmarcada en un debido proceso. Este es el escenario que tenemos. Un escenario irreal, un escenario que no está basado en la Constitución, un segundo golpe de Estado que nos propone el señor Mesa y un camino en el que estamos planteándole al país que no puede haber impunidad.
que tenemos que ir a una reforma de la justicia, evidentemente con unidad, con un esfuerzo colectivo, pero no podemos dejar de lado una reforma judicial, que es un proceso de largo plazo, de mediano plazo, al informe del GIEI que nos pide que tengamos una justicia en términos de un debido proceso que implican un plazo razonable. No creo que haya en este momento la necesidad de encarar un proceso que esté enfrentando a los bolivianos. Creo que tenemos que mantener este espíritu de diálogo. Yo reconozco que si bien son inapropiadas por inconstitucionales las propuestas del señor Mesa, se le debe reconocer el mérito de que las ha planteado y podemos mejorar a partir de esa propuesta que él tiene un procedimiento que sea efectivamente constitucional y sea realista. Creo que estamos en ese momento de la vida del país que vamos a tener que dar pasos sólidos como sociedad, porque el 2023 lo has planteado claramente, lo planteaba el senador Flores, vamos a tener una renovación de todos los órganos de justicia y ese que es uno de los puntos de la reforma ya no tiene el elemento que tuvo en 2012 y el 2017 el MAS, ya no hay 2/3. Por lo tanto, tenemos que ponernos de acuerdo en que esa elección nos lleve a las altas cortes del país a los mejores bolivianos. Creo que ese es el momento en el que estamos y hay que trabajarlo, pero lamentablemente no se puede parar el servicio de justicia. Yo no podría, ningún estado lo ha hecho, definir una pausa. Este mes, este año, 90 días, no venga ningún caso, vamos a parar y reformar la justicia, porque además no es real. Pensar en cambiar 924 jueces, más de 130 vocales y los magistrados de Sucre en 90 días no es una opción realista, es una opción que puede plantear una persona que realmente no conoce el funcionamiento de la justicia. Ministro, este acuerdo de paz nacional o acuerdo nacional de paz de comunidad ciudadana plantea el cambio fiscal general del Estado. Usted nos dice que obviamente entiendo que el mandato del fiscal general finaliza el próximo año. No, en 2 años, 3 años más. ¿El próximo año o el 2023? El 2024. 2024, o sea que habría que esperar hasta ese momento, no se puede cambiar al fiscal general del Estado antes, hay que esperar ese momento. Plantea también la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Esto se puede hacer? Se puede hacer, pero Cecilia, el tema del fiscal general es constitucional. Podemos ajustar la ley del Ministerio Público, es más, hay propuestas de diputados del MAS que proponen que los fiscales departamentales sean elegidos por la Asamblea. Es un modelo que no funcionó antes, se lo está debatiendo en la Asamblea. Existen esas probabilidades, pero el fiscal general tiene un mandato constitucional que solamente podría ser suspendido por su renuncia voluntaria o por un juicio de responsabilidades. Y en este punto, el juicio de responsabilidades, al ser el fiscal el titular de la acción penal, se debe presentar ante la Cámara de Diputados y seguir un procedimiento que implica que el Senado dicte una sentencia y el fiscal pueda ser separado del cargo. Esto requiere como primer paso que alguien denuncie al fiscal general. Si esa es la propuesta del señor Mesa, yo no la veo presentada ni formulada por ninguno de sus asambleístas en todo este tiempo que él alega que el fiscal ha tenido un mal desempeño. Pero asumamos que está pidiendo que el fiscal en un acto de grandeza, en términos que plantea él, con los que no estoy de acuerdo, renuncie al cargo y procedamos en 90 días a elegir el próximo fiscal general del Estado. Es decir, el ministro, sí. en su criterio, perdón, ministro, en su criterio no ameritaría ningún tipo de juicio de responsabilidades al fiscal general, pese a las observaciones que ha tenido a su trabajo, incluso que están incluidas las observaciones de la Fiscalía General como tal, cuya cabeza es el señor Lanchipa hace tiempo, en sus accionares a partir de lo que ha investigado el grupo de expertos. Es decir, en su criterio, ministro, ¿no amerita ningún juicio de responsabilidades al fiscal general? No, en mi criterio, como ministro de Justicia, de acuerdo al informe del GIEI, no voy a pronunciarme sobre un órgano constitucional. El momento en el que nosotros decidamos presentar un juicio de responsabilidades contra cualquier autoridad, va a verme declarando públicamente y firmando el memorial, como siempre lo he hecho en todos los juicios que he iniciado. Si algún ciudadano del país considera que el fiscal general ha cometido un delito, tiene que actuar con mucha responsabilidad, porque existe un delito que se llama acusación y denuncia falsa. Si yo no tengo elementos para acusar a alguien penalmente, no puedo decir que ha cometido un delito. Y el GIEI en ninguno de las
más de 441 páginas, señala que sea el fiscal general responsable de alguna actuación dolosa que implique un juicio penal. No le estoy diciendo con eso que el señor Mesa no pueda presentar la acción, pero lo más seguro es que no lo haga. Lo más seguro es que esta sea simplemente una muestra de su retórica, de las palabras que no son viables, porque le insisto, un juicio al fiscal general, por los tiempos que marca la ley, la Constitución y el procedimiento, tomaría más allá del tiempo de mandato que le queda. Es lo que decía el senador Flores. Si hacemos un juicio, el tiempo de duración del juicio haría que cuando termine el juicio, el fiscal ya haya culminado su mandato. Creo que hay un problema ahí de la ley de juicios responsabilidades. Yo lo he planteado reiteradamente, es una de las leyes que están pendientes de tratamiento en la Asamblea, porque inclusive el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el artículo 39 de la Ley de Juzgamiento a altas autoridades de la justicia. ¿Qué dice ese artículo 39? Que la Asamblea Legislativa no puede suspender en el cumplimiento de ese juicio, en ejecución de ese juicio, ni al fiscal ni a los magistrados. Este es un tema fundamental de entender. El Tribunal Constitucional dijo, en este país hay principio de inocencia, por lo tanto, hasta que no termine el juicio al magistrado o al fiscal, esta persona sigue en el cargo. Por eso le digo, me parece absolutamente inviable la opción que está planteando el señor Mesa, porque un juicio de estas características va a durar todo el tiempo de mandato que les queda. Le decía que la alternativa, que hay que leer entre líneas lo que quiere decir el señor Mesa, pareciera que está invitando a renunciar al fiscal general y a las altas autoridades de Sucre. Y Cecilia Requena lo puntualiza, dice, no, esto lo podemos hacer por voluntad política, ya lo hemos hecho con el Tribunal Electoral, ya los hemos mandado presos a los vocales y los hemos cambiado mediante una ley. Eso no es constitucional. Eso no es correcto, eso no es parte de un debido proceso. Obligar a alguien a renunciar no es apropiado. Yo en este momento no me voy a pronunciar por mis colegas, el fiscal general y los magistrados. Sí le puedo relatar que el día miércoles tuvimos una comisión de la ley 898 y todos ellos manifestaron su amplia disposición a cumplir con el informe del GIEI. Y es una de las conclusiones que terminamos en la ciudad de Sucre el día siguiente que se presentó el informe. Lo analizamos, estuvieron los expertos allá y hemos definido obligaciones, responsabilidades para implementar en su total cabalidad y en su contenido íntegro como Estado boliviano todas las recomendaciones del informe. Pero plantear estas vías que no son realistas, que son inconstitucionales inclusive, no es responsable, porque hace pensar al país que el gobierno no quiere encarar una reforma a la justicia cuando esa propuesta se la ha planteado ya en la primera semana de mandato del presidente Arce. Tenemos que ir a mejorar la elección de magistrados. Las vías están abiertas. Referéndum, asamblea constituyente o mejorar el procedimiento. Le digo que esta tercera tampoco es desdeñable, porque estamos hablando de que el Parlamento ahora tiene 2/3 de consenso, no tiene 2/3 únicamente del MAS. Y necesitamos mejorar el proceso meritocrático, los exámenes y las entrevistas, y que el país tenga los mejores candidatos. Y ahí viene la gran pregunta. Cuando la Constitución habla de sufragio universal, nos está diciendo voto electivo, elige ciudadano de una lista de 52 nombres quién va a ser tu magistrado, o nos está planteando esa palabra sufragio universal la posibilidad del voto ratificatorio, que los ciudadanos vayamos a ratificar el trabajo de la Asamblea. Yo creo que la posibilidad de voto ratificatorio es importante analizarla, porque ahí tomaría vigencia plena el voto nulo, por ejemplo, que ni el 2012 ni el 17 han tenido ningún valor. Es un debate profundo, pero es, te insisto, un elemento de lo que es la reforma judicial. No es más que un elemento muy importante, pero solo uno. Y las dos propuestas en realidad, o las dos alternativas que existen, ministro, por un lado está esto de iniciar un juicio de responsabilidades al fiscal general para empezar a cambiar el tema del funcionamiento de la fiscalía, no es viable. Y la propuesta general tampoco de pedirle una renuncia es viable. ¿Cuál sería la vía alternativa? Es decir, ¿cómo proceder entonces, ministro? Mira, el informe del GIEI, y te recuerdo que el 23 de noviembre, cuando firmamos con el canciller el acuerdo con ellos, emprendemos una tarea de entregar información, de trabajar junto a ellos. Los hemos despedido el último
el viernes pasado, hemos comprometido su presencia el próximo año para que evaluemos cómo ha ido el desempeño del Estado en las recomendaciones y su implementación. Parten por respetar el debido proceso, la Constitución y el Estado de Derecho. El GIEI no ha recomendado que el fiscal renuncie, tampoco ha recomendado que le hagamos un juicio al fiscal. Lo que el GIEI ha dicho es que el fiscal debe conformar una comisión de fiscales que realice una revisión de todas las causas y garantice a las víctimas que no se cierren sus casos por aspectos formales, que haga una investigación estratégica que no permita que el caso de Montero se cierre por el tiempo, por alguna formalidad, porque el principio de derechos humanos es que estos casos de graves vulneraciones de los derechos humanos no prescriben. Son absolutamente imprescriptibles y no pueden quedar en la impunidad por la garantía de no repetición que tiene el pacto y la misma Constitución. Entonces, la ruta crítica está clara para la Fiscalía. El fiscal ha declarado que está dispuesto a formar esta comisión fiscal y esta comisión, en palabras del GIEI, debe tener los recursos suficientes. El presupuesto del fiscal general no tiene un ítem o una partida que sea para investigación, por ejemplo, aspecto que tenemos que arreglar en el próximo presupuesto general del Estado. El Ministerio Público tiene un presupuesto este año de 254 millones de bolivianos. Este presupuesto es insuficiente. Permite cubrir apenas los sueldos y no permite hacer inversión en aspectos tan fundamentales como el Instituto de Investigaciones Forenses, el IDIF de Santa Cruz, que no lo tiene Santa Cruz. Entonces, creo que hay una ruta muy clara. Comisión de fiscales de carrera que el fiscal designa para revisar todos los casos y asegurarse que se cumpla el estándar más alto de protección y el debido proceso. Presupuesto, obligación del Ejecutivo de mejorar, de implementar las medidas necesarias para que haya una investigación efectiva y finalmente evaluación internacional. Acompañamiento de la CIDH. Hoy tuve una reunión con la coordinadora de Naciones Unidas, con la representante del Alto Comisionado, para ver de tener un acompañamiento internacional en toda esta reforma. Estamos ya pensando de una misión internacional que pueda estar trabajando máximo hasta el 10 de quedamos alrededor del 10 de octubre. Para septiembre nos va a tomar todos los procesos burocráticos, pero ya tener una misión internacional que vaya verificando esta línea base y el trabajo que nos ha dejado como tarea el GIEI. Estamos negociando con la CIDH una visita in loco el próximo año, justamente con este objetivo de que no sea solamente la palabra del ministro, sino sea un diálogo nacional y una observación internacional. Creo que hay un punto a rescatar del informe del GIEI. La visión internacional a los bolivianos de buena fe, que somos la gran mayoría del país, nos permite tomar con mayor prudencia los extremos. Muchas veces los políticos tienden a radicalizar sus posturas y sus posiciones. Una visión internacional podría allanar el camino de una transformación de la justicia real. Ministro. Esos son los elementos que te permitirían ir adelante en la implementación de las recomendaciones. Perdón, Juan Carlos, adelante. Sí, ministro. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se puede hacer una reforma? ¿Cómo se puede llevar adelante una reforma con los mismos actores observados? Es decir, con la misma justicia, porque lo dice en partes también del informe, que la justicia se ha visto un sometimiento a los órganos políticos y por eso hay procesos que se han cerrado sin mayor investigación de por medio y otros que siguen abiertos. Bien, eso en líneas generales. ¿Cómo se puede hacer una reforma con los mismos actores observados, que ellos mismos empiecen a reformar? Por eso se habla de la posibilidad de cambios, de reestructuración, que usted dice, bueno, no está dentro de los planes porque estas autoridades tienen que cumplir sus mandatos. ¿Es posible entonces hacer una reforma con los mismos actores que han sido observados? ¿Qué pasa con la confianza en esos actores o desconfianza, como quiera verlo? Con un tema esencial, Juan Carlos, de no generalizar, de no decir que todos los jueces son corruptos o que todo el sistema judicial no es independiente. Yo creo que eso es algo que debemos empezar a analizar con mayor precisión. El GIEI no está hablando en ninguna parte de su informe de las altas cortes del país, porque no han intervenido. No está hablando del Tribunal Supremo, el Consejo o el Constitucional, porque ellos no intervinieron en el periodo de su evaluación, septiembre, diciembre.
Ningún caso llega tan rápido al Tribunal Supremo. Me encantaría que ni siquiera Murillo ha sido capaz de avanzar los juicios en 3 meses o 4 y llegar al Tribunal Supremo. No está hablando el informe del GIEI de esos actores, de las altas cortes del país. Está hablando de los 924 jueces que tenemos en el país, de los cuales el 49% es de carrera y nos queda por institucionalizar 48% de jueces. Tenemos ahorita, el día de hoy, 33 acefalías. Esto que está pasando con la justicia y a lo que se refiere el GIEI es a ese nivel de la justicia que te diría que inclusive es la justicia penal. No se ha referido el GIEI a los 37 jueces laborales que tenemos en el país que tienen que ver cada año 40,000 casos. Estamos hablando de otros elementos, no podemos mezclar los temas. Cuando tú me dices, ¿puedo confiar en los actuales administradores de justicia? Yo te digo que no, y por eso ve la acción concreta. No están más los 2 consejeros de la magistratura que han sido parte de esta persecución. No está ni la consejera Dolca Gómez ni el consejero Halcón. Eso es algo que tiene que analizarse y tenía que estudiarse en el debido contexto. No están esas personas que han actuado en ese periodo tan crítico de la historia del país. Ya no está Olbisegües como presidente del Tribunal Supremo. Hay otro presidente en el tribunal. Entonces, creo que tenemos que empezar a analizar todos los elementos de la transformación de la justicia objetivamente. Cometemos un grave error cuando generalizamos los temas. Y si me permites darte un breve pantallazo de lo que se puede hacer este año y por qué estamos en este momento tan importante en la vida del país. Cada año este país ingresa a sus tribunales más de 350,000 causas. Con 924 jueces tendrías que dividir fácilmente y te darían promedios que hacen ver que la justicia está generando unos niveles de retardación realmente contrarios a todos los derechos humanos. Voy a seguir con ese ejemplo que te decía. Solo 37 jueces laborales en el país para 40,000 casos. De esos 40,000 casos, 14,000 son pago de beneficios sociales. No terminan de recibir justicia nuestros trabajadores. Algo está mal acá. ¿Por qué? Porque no deberíamos tener 37 jueces laborales y más de 400 jueces civiles cobrando deudas o arreglando problemas en derechos reales. Cuando hablamos de acceso a la justicia y reforma integral es analizar estos puntos. El sistema laboral no está bien. No podemos concentrarnos solo en el sistema penal. Tenemos que hacer un análisis integral de por qué necesitamos más jueces, cuánto presupuesto necesitamos y empezar a generar otras vías de solución del conflicto. Eso se llama en derecho judicial balanceo del conflicto. Tengo que distribuir mis recursos humanos en el país, en el mapa, pero también en la materia. Y esto es lo que tenemos que hacer con urgencia. Esto es lo que estamos trabajando con el Consejo. Mira, hay otro dato impresionante, 339 municipios y solo tenemos juzgados en 163. Todo el tiempo nos los cuestiona la comunidad internacional. ¿Cómo es posible que pase eso en un país? Y esto implica que creemos un juzgado en cada municipio o implica que vayamos a buscar el fortalecimiento de la justicia de paz, la justicia vecinal, la justicia comunitaria, que no está funcionando. Tenemos que hacer un ajuste a la ley 073. Entonces, son esos temas estructurales que necesitamos ir resolviendo. Te toco el último punto. ¿Qué está pasando con la universidad y la formación de los 80,000 abogados que tiene el país? ¿Están siendo un factor de cambio y solución o están siendo parte del problema? Y finalmente, algo no menos importante y siempre se ha planteado, la tecnología. Podemos cambiar las realidades en este momento de la vida del país con todo lo que se ha avanzado en las tecnologías de información. Yo te debo decir con mucha alegría que el día de hoy ya tenemos 40,000 abogados con ciudadanía digital. Entonces, se ha ido avanzando en parte por la pandemia, por la realidad, por todo lo que está ocurriendo en varios de los aspectos, pero tenemos que entender que la reforma judicial no es la reforma constitucional o elegir a los magistrados que van a juzgar a los expresidentes. Hay que recordar que acá hay un conflicto de interés claro. El señor Mesa tiene que rendirle cuentas al país por el caso Tiborax. Y entre los 25 casos que van a ir al Tribunal Supremo y que la Asamblea debe aprobar por 2/3, hay un caso del señor Mesa,
que está muy interesado en que esto no funcione y que no tengamos fiscalía ni tengamos tribunales, porque tiene un claro conflicto de interés. Lo primero que tiene que pensar él es en definir cuál va a ser su posición sobre el tema Quiborax y otros temas. Yo creo que acá lo correcto es empezar a mostrarle al país que hay conflictos de interés en decir, no quiero justicia hoy para los 38 muertos, porque yo soy uno de los que voy a ser juzgado si hay justicia. Creo que aquí hay que tomar en serio este principio que nos ha dicho el GIEI. Transformemos la justicia en unidad de los bolivianos y busquemos las causas estructurales de por qué hemos llegado acá. El documento de paz que plantean y todo lo que me has referido no tiene que ver con este factor. Hay otro factor más importante que plantea el GIEI. Dice que el factor racial, el factor de identidad étnica ha sido fundamental y más grave que el factor de la justicia para la crisis que hemos vivido. Y nos propone una gran cumbre entre los bolivianos para entender lo grave de este problema, pero también para plantear ya soluciones estructurales. Eso es de lo que tenemos que hablar, de los temas importantes del informe y quizás no de una persona que lo único que está buscando, en mi criterio, es no responderle al país en el juicio que ya tiene instaurado por las graves irregularidades que cometió en el caso Quiborax. Ministro, una última consulta de mi parte, porque dentro de las recomendaciones para la reforma judicial de GIEI está las investigaciones adecuadas, oportunas y exhaustivas, participación de las víctimas y sus familiares en el proceso penal, investigar violaciones a derechos humanos y concretamente hay, por ejemplo, un caso que se cerró en este tiempo, que es el caso Vila Vila, que está mencionado dentro de lo que es la investigación. ¿Este caso podría ser reabierto? E igualmente en el caso, por ejemplo, Montero, donde no hay ninguna persona detenida, ¿habrá mayor hincapié para que este caso no se cierre? Claro, es lo que dice el GIEI, ¿no? Le está planteando al fiscal que tiene que hacer una revisión de los casos y tiene que resguardar los derechos inalienables de las víctimas. Ese es el compromiso que el fiscal ha asumido y que tiene que conformar y que tiene que tener observación internacional. La justicia siempre llega, Cecilia. Siempre vas a tener en un sistema de justicia, porque es un sistema lógico que tiene constitución y tiene abogados que van a participar en la búsqueda de la justicia, siempre llega. Y llega acá, llega en esta vida, no llega en la justicia divina, como dicen nuestras mamás. Acá se solucionan los problemas. Por eso creo que es fundamental que parte de la reconciliación del país tome en cuenta esas tres palabras: memoria, verdad y justicia. Y le voy a decir eso con contundencia. El gobierno del presidente Arce va a volver razón de Estado que nadie se quede sin justicia. Esas son las palabras del presidente Arce y la instrucción que me ha dado de lograr que todo lo que está pasando en la 898 y en todo este proceso de reforma sea con la mayor participación de todos. Y esto implica abrir las puertas a todos los sectores interesados en que esta reforma avance y sea seria, que no tome un solo punto, sino sea integral y que tenga a todos los actores participando. Bien, ministro, hablando de la participación de todos los sectores, dos cositas muy puntuales para finalizar de mi parte también. La primera, hoy ha habido un pronunciamiento, no sé si lo ha visto, de la Conferencia Episcopal Boliviana, de la Iglesia Católica en Bolivia, que está asegurando que debería realizarse y la Iglesia pretende ser también un acompañante de esto, de una cumbre nacional para la reforma judicial. Esa es mi primera consulta. ¿Qué opina sobre esta propuesta? Bueno, esta iniciativa de la Iglesia o esta propuesta, como usted quiera verlo, de realizar una vez más una cumbre nacional para la reforma judicial. Eso por un lado. Y por otro lado, yo lo he escuchado, ministro, usted en alguna oportunidad cuando no era autoridad, que era una de las personas que estaba en contra de algo que lamentablemente hace muchísimo tiempo, no reciente, sino hace mucho tiempo, se ha convertido en la norma y no en la excepción, que es también observado por el informe del grupo de expertos, que es la detención preventiva. Es decir, la detención se detiene preventivamente por todo y por nada en este país. Eso debería ser una excepción, pero en nuestro país se ha convertido lamentablemente en la regla. Esas dos cositas puntualmente, ministro. Tenemos una cumbre que todavía no se ha implementado. Yo presido la comisión de seguimiento a las conclusiones de la anterior cumbre. Me parece interesante la iniciativa de la Iglesia. Creo que puede organizarse todo tipo de eventos. Mientras mayores insumos tengamos es mejor, pero no podemos parar la reforma a la justicia esperando la organización de esa cumbre. Nosotros vamos a seguir como una cuestión de Estado. El miércoles ya estábamos trabajando en Sucre para emprender esta reforma. El ministro de Economía ha
comprometido su esfuerzo máximo para darnos el presupuesto necesario, optimizar el que tiene el sector justicia. Cada año recibe la justicia como 203 millones de dólares y no se está usando solamente en jueces, se utiliza mucho en turismo judicial, en asesores, en una serie de temas. Creo que, permíteme cerrar con esto, no creo que ninguna iniciativa, ni de la Iglesia ni de ningún ciudadano, deba ser desechada. Yo con todo gusto voy a empezar a hablar con mis buenos amigos de la Iglesia para ver cómo podemos darle vida a esa su iniciativa, que va a ser parte de las iniciativas. Tu punto es algo que yo ratifico y siempre lo he hecho, y en todos los casos. La detención preventiva debe ser la excepción. La 1173 ha planteado ese camino y había una ley que la han abrogado, el Código del Sistema Penal, que tenía todas las soluciones. Y creo que en esas entrevistas que teníamos contigo he hablado de ese código y de lo importante que es respetar la Constitución y el principio de inocencia. Ojalá que podamos reponer el Código del Sistema Penal pronto. Ahí está la solución estructural para que no tengamos este problema de la detención preventiva, que es un problema normativo que tiene que ver con temas administrativos, pero es fundamental el respeto a la Constitución. En muy pocos casos debe haber detención preventiva y coincido contigo plenamente, esa es la regla constitucional. Ministro, le queremos agradecer por estos minutos conversando con Que No Me Pierda sobre la reforma judicial, las recientes reuniones que han tenido con Naciones Unidas, con la Fiscalía y por supuesto también esta propuesta que se ha realizado en las últimas horas o estas propuestas de actores tanto políticos como la Iglesia para comenzar con este proceso que, como usted nos decía, ya se inició. Gracias por haber estado con nosotros esta noche, el ministro Valdivia. Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones.